Buenos días a todos, yo soy el doctor Hugo Alcaide Cruz, soy residente segundo año de la especialidad de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica del Hospital Regional 1 de Octubre. El día de hoy me toca abordar el tema de ginecomastia. Vamos a comenzar primero con la definición de qué es la ginecomastia. La ginecomastia prácticamente es una proliferación benigna del tejido glandular en la mama masculina. Esto va condicionado por un desbalance en la acción de los estrógenos y los andrógenos. Un poquito más adelante vamos a hablar sobre su fisiopatología, pero prácticamente es esto. Los pacientes habitualmente se dan cuenta porque por el aumento del volumen a nivel de las mamas o del pecho masculino, y aparte una masa palpable, dura, móvil, que habitualmente se puede detectar en esta región. En cuanto a la fisiopatología, vamos a hablar de que la mama masculina tiene andrógenos, o bueno, más bien receptores para andrógenos y para estrógenos. Algo importante es que los andrógenos en este punto es importante porque inhiben la proliferación del tejido mamario. En cambio, los estrógenos se encargan de la proliferación del mismo. Un desequilibrio en la acción de estos puede ocasionar a final de cuentas la ginecomastia. Digamos que puede haber diferentes causas, vamos a hablar un poquito también de ello, y pues también es importante comentar que la epidemiología de la ginecomastia afecta de 1 a 2 tercios de la población masculina, y la ginecomastia fisiológica se puede encontrar en 3 picos importantes de la edad o en 3 estadios de la edad. El primero es en el recién nacidos. Los recién nacidos, pues digamos el 60 al 90% puede llegar a estar afectados por la ginecomastia, donde esta ginecomastia prácticamente se da por el paso de estrógenos maternos a través de la placenta hacia el bebé, y bueno, estos pueden llegar a presentarse con unas 2 a 3 semanas de duración o pueden llegar a perdurar hasta 6 meses, y esto puede ser por una activación transitaria de lo que sería el eje hipotálamo hipófisis gónada, y pues digamos que es parte de estos puntos normales de la ginecomastia. También la pubertad sería uno de los que podríamos comentar, más o menos el 22 al 69%, que vemos que es un rango bastante grande de la población de hombres en este punto de la vida se pueden ver afectados por esta situación. Y esto es más que nada porque en la pubertad, pues digamos que la relación de andrógenos en cuanto al estradiol pues se ve desbalanceado, y el estradiol, al ser un poquito en mayor cantidad, puede condicionar la ginecomastia, aparte de que pues en toda esta edad o en toda esta época hay varios cambios, digamos, anatómicos, y aparte también en cuanto a las hormonas. Otra de las partes importantes es la edad media o la mediana edad de los ancianos, porque digamos con el paso pues del tiempo la cantidad de tejido adiposo de las personas aumenta, y esto puede condicionar que la aromatasa periférica pueda condicionar la síntesis de estrógenos, y de manera secundaria nos conduzca a la ginecomastia. Pero digamos que estos 3 puntos son importantes porque pueden ser parte importante o clave al momento del diagnóstico de la ginecomastia. Más o menos un 25 o un 60% de los casos se puede llegar a considerar de tipo idiopático al no encontrar alguna causa, digamos, que pueda llegar a estar condicionando, o alguna otra enfermedad de base que pueda estar condicionando dicha patología. En cuanto a la etiología, vamos a tener 5 aspectos importantes. Va a ser hormonal, medicamentos, órdenes sistémicos, tumores y la idiopática, porque prácticamente un porcentaje alto de la ginecomastia se queda como idiopática. En cuanto a la parte hormonal, como ya les había comentado, son los desbalances digamos entre la parte de los andrógenos y los estrógenos. En este punto es importante comentar pues que la hormonal estaría condicionada prácticamente por estos 3 eventos o 3 periodos de la vida donde se puede llegar a encontrar este desbalance, como lo había comentado anteriormente. En medicamentos vamos a desglosarlo un poquito más adelante en cuanto a relación de qué tanta, digamos, relación o qué tanto, compromiso se ha visto realmente entre esos medicamentos y la ginecomastia. También tenemos desórdenes sistémicos como la cirrosis, el enfisema pulmonar, el hipertiroidismo, digamos que a final de cuentas son enfermedades
crónicas son enfermedades que pueden llegar a condicionar pues alteraciones generales en el aspecto hormonal y de manera secundaria condicionar ginecomastia. Y también tenemos tumores, algunos tumores principalmente de algunas glándulas productoras de hormonas, como pueden ser las glándulas suprarrenales, los testículos o la hipófisis, que pues, digamos la parte pues, digamos reguladora del eje hipotálamo hipófisis. Algo importante pues, es que pueden llegar a condicionar esta de manera secundaria. Por eso es importante el saber los sitios o los espacios donde la ginecomastia se puede llegar a considerar fisiológica. La idiopática, pues como su nombre lo dice, no se ha encontrado un agente causal que pueda llegar a condicionarlo. En cuanto a los medicamentos que podemos ver relacionados a esto, los tenemos clasificados de la A a la C. En la A tenemos medicamentos que se han relacionado directamente o se les ha encontrado una estrecha relación en el desarrollo de la ginecomastia. Dentro de lo importante son, por ejemplo, algunos antiandrogénicos, la flutamida, el finasteride, dutasteride, a lo mejor son un poquito más conocidos, hormonas directamente como estrógenos, clofimeno-citrato, también tenemos agonistas de la GnRH, algunos de estos son utilizados en medicina de la reproducción y otros que se ha visto que tienen relación muy directa y que también son, digamos, ya corroborados, es por ejemplo la metoclopramida. Tenemos algunos que se les ha encontrado una relación media en cuanto a la ginecomastia y que se han encontrado son antiandrogénicos, la esplerona, el ketoconazol. También tenemos algunos antiulcerosos, tanto pueden ser de los inhibidores de la bomba de protones o también procinéticos como cimetidina o ranitidina, que tenemos un antihistamínico. También tenemos algunos agentes psicoactivos como el haloperidol, los inhibidores de la recaptura de serotonina, en este caso específico la fluoxetina, y bueno, pues el abuso de drogas como el alcohol, las hormonas. Y en cuanto pues, a la otra lista, es una lista mucho más grande. Tenemos muchos que no se les ha encontrado una relación específica con el desarrollo de medicamentos, bueno, de la ginecomastia, perdón. La evaluación clínica de un paciente debe de contener una exploración física general, donde debe centrarse también en las medidas antropométricas, donde prácticamente esto nos va a hablar del índice de masa corporal del paciente, nos puede hablar de qué tanta predilección puede llegar a tener por el tejido adiposo a desarrollar pues la aromatasa periférica y por ende aumentar los niveles de estrógenos. Algo importante también es que se debe de hacer una evaluación mamaria y genital por un profesional de la salud, ya que esto nos puede ayudar a mejorar lo que sería la exploración específica del paciente y también corroborar aquellos aspectos que él ha encontrado en la exploración prácticamente. También buscar indicios de enfermedades crónicas o alguna enfermedad, digamos, ya relacionada que sea importante y que estos hallazgos indirectos nos lleven a una patología de base que esté produciendo o condicionando dicha problemática relacionada con la ginecomastia. Pues prácticamente el examen, pues digamos, también puede incluir lo que sería la clasificación de Tanner. La clasificación de Tanner prácticamente, pues digamos, nos ayudaría como a clasificar en qué grado de desarrollo se puede llegar a encontrar lo que sería la mama. Pues aquí prácticamente la tenemos en estadio 1, pues no hay un desarrollo como tal del tejido mamario. En el estadio 2 pues podemos llegar a tener lo que sería un desarrollo retroareolar. También tenemos elevación de lo que sería la mama con el alargamiento o el agrandamiento de lo que sería la región de la areola. También algo importante es que pues digamos conforme los estadios avanzan cada vez se acerca a lo que sería más parecido a lo que sería una mama normal de una mujer desarrollada. Obviamente cada uno de esos estadios no siempre los hombres está tan presente. Algo importante también que se debe de comentar aquí es que en la exploración los genitales masculinos deben ser revisados por la búsqueda de que los caracteres sexuales secundarios hayan sido desarrollados de manera normal. Algo también que debemos
considerar de manera primaria. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos, algunas imágenes de pacientes, como ya les había comentado, los diferentes estadios de la edad. Aquí no tenemos pediátricos, pero tenemos un paciente que está en la pubertad. Si nos damos cuenta, tiene un ligero desarrollo de lo que sería la región de la areola y el pezón. Este paciente también está en una edad media, pues aparte que tiene prominencia de lo que sería el músculo pectoral, también tiene aumento de lo que sería el tejido mamario subyacente. Puede ser relacionado a lo mejor a algún tipo de medicamento que esté consumiendo. Y también en esta cuestión del paciente ya senil, probablemente relacionado al aumento de lo que sería la grasa o el tejido celular subcutáneo, y de manera secundaria la aromatasa para poder condicionar lo que sería la ginecomastia. Algo importante es la evaluación adicional. Digamos que esto nos estaría hablando de en qué casos podríamos llegar a necesitar que fuera algo extra para poder considerarlo fuera de lo que sería algo fisiológico. Pues por ejemplo en este caso, la persistencia, que sea unilateral, que sea excéntrico, que aparte tenga una masa dura. En una evaluación adicional vamos a hablar de lo que sería pues diferentes aspectos importantes: una masa dura, excéntrica, unilateral, no dolorosa. Es importante excluir también el cáncer de mama. Habitualmente la ginecomastia es dolorosa, es un punto importante a considerar. La aparición diferente a alguno de los hitos o de los principales estadios donde se presenta la ginecomastia. Algo importante, la pubertad, cuando tenemos una progresión rápida y agrandamiento mayor a 4 centímetros de diámetro de la areola. También es importante la vigilancia, la persistencia de este mismo, que sea por un año o más o después de los 17 años. Y pues digamos que en la parte de los adultos, que el inicio sea reciente y rápidamente progresivo, que aparte tenga pues sensibilidad de la región del pecho, que sea doloroso, y también que ya sospecha clínica de alguna patología subyacente. Digamos que esto nos ayudaría a descartar o a corroborar otras situaciones. En cuanto al diagnóstico por imagen, primeramente vamos a hablar de lo que sería la mama masculina normal. La mama masculina normal, pues prácticamente los hallazgos normales vamos a encontrar. Bueno, número 1, en este caso tenemos una proyección cráneo-caudal de una mama masculina. Podemos ver esta pequeña imagen densa que sería el músculo pectoral, y toda esta imagen que sería grasa. Es grasa de tejido celular, ¿no? O sea, es algo normal. Y en cuanto al ultrasonido, podemos ver esta parte que estaría correspondiente. Aquí tenemos una costilla, tenemos toda la región que sería correspondiente a parte del pulmón, tenemos parte de lo que sería el músculo, y tenemos también tejido celular subcutáneo, ¿no? Es grasa prácticamente lo que vemos predominantemente. Eso sería lo que veríamos en la normalidad de los pacientes masculinos. Esta línea que se ve un poquito más blanca, que es hiperecoica, nos puede hablar también del músculo que está asociado a esa región, que también tenemos músculos intercostales, tenemos el pectoral mayor, el pectoral menor. Obviamente aquí esta área nace representativa para mostrarnos que la mayor predominancia es de contenido graso. Que es importante también los patrones histológicos de la mama que podemos encontrar en la ginecomastia. Tenemos un patrón nodular, que es el más común, hasta un 72% de los casos. Comienza pues prácticamente con un aumento o una proliferación de lo que sean los conductos, el epitelio, se asocia a edema. Digamos que a final de cuentas sería como el patrón principal o inicial, que se le llama también florido,
de lo que sería la ginecomastia. El patrón dendrítico sería como un estadio, por así decirlo, más avanzado, es un poquito menos común, un 18% de los casos, y digamos aquí lo que podemos observar es mayor fibrosis y aparte dilatación de los conductos. El patrón se le conoce dendrítico por la morfología que adopta, ¿de acuerdo? Y la ginecomastia con un patrón difuso, que es la que está en menor en frecuencia, en el 10% de los casos o hasta menos de hecho, y habitualmente esto se asocia mucho o se ve muy parecido a una mama femenina muy densa, pero sin la presencia de ligamentos de Cooper. Aparte que se ha encontrado, o la mayoría son por pacientes transgénero, que bajo el uso de hormonas ha tenido una proliferación pues bastante importante de lo que sería el tejido mamario. Hablando un poquito más de lo que sería ya como tal la evaluación radiológica, en el hombre tanto, o sea, digamos, se toma las placas o las mastografías convencionales que la mujer, tanto la oblicuo medio lateral y la cráneo caudal, aparte del ultrasonido mamario. En este caso aquí tenemos una mastografía, es bilateral, estamos viendo lo que sería una normal, que es del lado derecho, y una anormal, que sería del lado izquierdo, donde pues prácticamente estamos viendo pues, sí, una imagen nodular que está delimitada en la parte retroareolar y que aparte pues digamos es con aumento de la densidad, se ve pues de bordes parcialmente definidos y digamos que pues sí puede asemejarse pues a lo que sería una esfera. Digo, no está tan esférica, pero si nos damos cuenta está delimitada, es de mayor densidad y está en la región retroareolar. Eso es muy importante. Y en el ultrasonido podemos observarlo. Este es un ultrasonido a escala de gris. Estamos con un traductor transverso, un traductor lineal, y estamos en una imagen transversa. Si nos damos cuenta, en el pictograma nos muestra que estamos a nivel del pezón prácticamente, y estamos viendo unas pequeñas sombras que son proyectadas por el pezón, y estamos observando una imagen hipoicoica de bordes parcialmente definidos, es ligeramente ovoidea. Digamos, esta imagen nos hablaría de pues el primer patrón, que sería el patrón nodular de la ginecomastia. En cuanto al patrón dendrítico, si nos damos cuenta que tenemos una proyección oblicuo medio lateral, es una mama del lado izquierdo, y estamos observando que en la región retroareolar tenemos la presencia de esas imágenes, pues sí, digamos como sí, dendríticas, o esas proyecciones que van desde la región de detrás del pezón hacia adentro del tejido, y podemos observar, esto es un ultrasonido en escala de grises, estamos igual con un transductor lineal, es un corte longitudinal, estamos a nivel del pezón, y digamos que en esa región retroareolar podemos observar el pezón y podemos observar esas imágenes que son pues hiperecogénicas, que van, digamos, infiltrándose por dentro de lo que sería el tejido detrás del pezón. Nos daría ese aspecto igual como de imágenes radiadas que van emergiendo desde el pezón. Obviamente no, digamos, no es un estadio más avanzado o más alto de lo que estaríamos hablando en el primero, que es el patrón nodular. Ok, y hablando del último, que sería un patrón difuso, bueno, ya de primera intención estamos aquí con dos proyecciones y nos damos cuenta ya de por sí la mama tiene un mayor tamaño. Tenemos una proyección cráneo-caudal y una oblicuo medio lateral, son ambas izquierdas, y estamos observando detrás del pezón un tejido denso, o sea, es bastante denso, que forma o da un aspecto pues heterogéneo, es difuso, y si nos damos cuenta la penetración que tiene en cuanto al tejido normal ya es mucho mayor. Es importante también comentar que en ambas proyecciones se observa, ¿no?, la proliferación del tejido tanto en la oblicuo medio lateral como en la cráneo caudal, y estamos observando aquí un ultrasonido a escala de grises con un transductor lineal, estamos a nivel del pezón, corte transverso, y estamos observando como ya la densidad ha aumentado mucho. Aquí estamos viendo una hiperecogenicidad aumentada de manera generalizada, casi no estamos observando tejido graso, y tenemos de referencia al pezón. De la parte de abajo podemos observar que es parte pues ya prácticamente del pulmón, podemos observar algunas áreas ahí relacionadas con el músculo,
pero ya la proliferación del tejido ha sido mucho mayor. Como les comentaba, es importante porque habitualmente está condicionado por pacientes que utilizan hormonas. Algo importante aquí es una comparativa entre lo que sería una imagen de un paciente que está haciéndose comparativa de la imagen A, que sería de un hombre, y la imagen B, que sería una mama femenina normal. Si nos damos cuenta, hay bastante similitud. Ha mejorado, o más bien ha aumentado tanto el tejido, que llega a condicionar que se vea con mucha, digamos, pues sí, un parecido bastante amplio, secundario al uso o sí, de los estrógenos habitualmente en pacientes transgénero, para llegar a condicionar un desarrollo mamario. También algo importante comentar es la pseudoginecomastia. La pseudoginecomastia es prácticamente como la ginecomastia falsa, o lipomastia también se le conoce. Prácticamente es el aumento de... Paco, no ronques, güey. No mames. Ok, también está la pseudoginecomastia, que digamos prácticamente sería como la ginecomastia falsa. También se le puede conocer como lipomastia. Aquí estamos observando que hay un aumento importante de la mama, que está predominantemente por tejido graso. Es importante también comentar que estas pequeñas imágenes lineales densas son normales, y estamos observando en ambas proyecciones un aumento de la mama, pero no estamos observando ningún tipo de tejido retroareolar. En cambio, ya yendo hacia el ultrasonido, nos damos cuenta que pues sí, efectivamente el pezón se mantiene, bueno, tiene la sombra que habitualmente produce, y estamos observando que el tejido predominantemente es graso. Algo importante, o aspectos importantes que se deben de comentar también, es los, digamos, factores, o como un pequeño resumen que se podría decir, para decir, ok, una ginecomastia puede ser peligrosa o puede ser simplemente algo fisiológico. Una, hay que pensar en la edad. La ginecomastia, si es paciente joven, y como les había comentado de los 3 periodos, si está en la pubertad o es mayor de 50 años, pues podríamos pensar que puede estar relacionado a la ginecomastia. Aquí el cuadrito más que nada es comparativo. Más de 60 años puede darnos el riesgo de pensar a lo mejor en algo maligno, en algo malo. También es importante la clínica. Nódulo blando, móvil, doloroso, puede llegar a ser relacionado a un paciente con ginecomastia. En cuanto a un carcinoma, el nódulo habitualmente puede ser blando, duro, puede estar adherido o ser móvil, pero algo importante es que también puede llegar a ser doloroso o puede ser no doloroso. Como les había comentado, algo que es importante es en el estudio de imagen, que habitualmente la ginecomastia, o lo normal, es que sea central y retroareolar. En cambio, los carcinomas son excéntricos, están fuera de ese espacio que habitualmente está confinado para la ginecomastia. La lateralidad, habitualmente la ginecomastia puede ser bilateral. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cuestiones de regulación general del cuerpo, o sea, no es como que vaya específicamente contra una sola mama. En cambio, los carcinomas puede ser algo asimétrico, solamente de un lado. Algo importante, la mastografía, la ginecomastia, la densidad y las morfologías que habíamos comentado, nodular, el dendrítico o inclusive hasta la densa, puede llegar a ser considerada normales. En cambio, el carcinoma es algo muy específico, es un nódulo, y como les dije, puede ser excéntrico. O sea, el valorarlo en esta cuestión es algo importantísimo. Digamos que la localización siempre va a dar también una cuestión pues importante, ¿no? Algo igual importante es que el carcinoma pues habitualmente se asocia con cambios secundarios, como ser calcificaciones, engrosamiento cutáneo, retracción del pezón, adenopatías, y a lo que es importante pues es la evaluación por medio del ultrasonido. Habitualmente la ginecomastia, como vimos en las imágenes anteriormente, pues pueden ser nódulos, son hipoecogénicos o hipoecoicos, son irregulares, son retroareolares, digamos que es la parte importante. Y en cambio, en el carcinoma son nódulos hipoecoicos, pero también puede ser la localización, que no es retroareolar, sino que es excéntrica, y aparte la presencia de adenopatías, que esté relacionado a final de cuentas con esta cuestión. Bueno, pues prácticamente eso era
lo que les quería comentar de acuerdo a esta patología. Agradezco bastante su atención y espero haya sido de su agrado.